Me da mucho gozo poder saludarlos en el nombre del amado Señor Jesucristo, deseando que todos estén bien bajo las alas del Omnipotente. En esta ocasión, vamos a compartir el comentario día por día de la lección titulada El profeta sin descanso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por amarnos, por cuidarnos, por guiarnos en la senda de la justicia hacia el reino de los cielos. Te suplicamos que bendigas este estudio, que bendigas nuestra mente y nuestro corazón para seguir haciendo tu voluntad y compartir tu palabra con muchas personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto para memorizar. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás 4:11. ¿Por qué se dice que Jonás no tenía descanso? ¿Se puede ser un líder de Dios y no estar en la perfecta voluntad de Dios? El profeta Jonás amaba a Dios, creía en Él, le servía de corazón, pero no de todo corazón, porque tenía reservas en su ser. No había rendido completamente a Dios su concepto humano de justicia, que en realidad era un concepto de venganza. Sentía que si no se castigaba a los paganos ninivitas, entonces no se hacía justicia. Y por causa de que no había rendido su corazón completamente a Dios, sus conceptos o interpretaciones a los pies del Señor, manifestaba conductas que lo alejaban del ideal que como líder debía vivir. No tenía el descanso bendito, porque había una parte de su ser que reñía con Dios y a la que no quería renunciar. Dios no solo sabía cómo iba a comenzar la historia de Jonás con Nínive, sino también cómo iba a terminar. Sabía que Jonás sería renuente y estaría en desacuerdo con el hecho de que Dios perdonara a Nínive. Dios pudo haber comisionado a un profeta más misericordioso. Sin embargo, insistió en que el mensaje lo debía llevar Jonás. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado tanto en salvar a Nínive como en ayudar a su profeta a ver las cosas desde un ángulo más cercano a la revelación de su amor. Dios insiste en salvarnos, a pesar de que tenga que luchar contra nosotros mismos para poder lograrlo. En el libro Profetas y Reyes, página 198, encontramos la siguiente cita. A pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. El que vio a todos los hijos de los hombres, y cuyos ojos vieron todo lo preciado, percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. De manera que, en su sabiduría, Dios se les reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. Fin de la cita. Lección para el día domingo, 12 de septiembre. Huida. Jonás 1, 1-3, dice lo siguiente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás sabe quién es Dios. Le ha servido de manera sincera, pero un día le llega un llamado inusual de parte del Señor. Debe ir a predicar a Nínive,
la capital del reino asirio. Esta ciudad fue fundada por el perverso y muy famoso Nimrod. Se puede llegar a saber mucho de una ciudad conociendo a quien la fundó. Nimrod puso los cimientos espirituales y físicos de la ciudad mencionada. Por ello, y por lo que dice la historia, podemos saber que era un lugar donde reinaba la idolatría, la inmoralidad y la maldad en todas sus formas. Los ninivitas habían hecho mucho mal a los hijos de Israel. Por esto era una ciudad odiada por el pueblo hebreo. El profeta Jonás conocía tanto a Dios que prefirió huir al llamado divino. Al final de su libro nos cuenta la razón por la que huye. Él sabía que Dios es misericordioso y que seguramente no iba a destruir a Nínive. El corazón de Jonás sospechaba o intuía que la reprensión terminaría en reconciliación. No soportaba la idea de que Dios perdonara a los paganos que eran tan malos y que además esto lo hiciera quedar como un profeta que predecía destrucción, pero que esta destrucción no se cumplía. Jonás huye con la esperanza de que este acto desanime a Dios y que Dios tenga que buscar a otro profeta para enviar a Nínive. No quiere ser el profeta que le permita a Nínive ver la luz. Quizá tenga demasiado resentimiento contra ellos, y esto actúa en su ser a tal nivel que lo lleva a ponerse en un camino completamente opuesto al que Dios le ha trazado. Las razones de la huida de Jonás, mirándolas desde un ángulo humano, son razonables y hasta justificadas. Él no quería mostrarle a los paganos la luz de Dios porque ellos habían sido crueles con el pueblo de Israel. Pero la vida no debe ser mirada desde el ángulo nuestro, desde nuestra óptica. Lo espiritual se debe discernir espiritualmente. Nunca debemos tomar decisiones basados en lo que parece lógico a nosotros o a la mayoría, sino basados en lo que dice la palabra, aunque ello parezca contradecir no solo la lógica de la mayoría, sino también nuestro sentido común. Estamos mucho más seguros haciendo lo que Dios manda, aunque no nos guste, que haciendo lo que pensamos que es bueno, tan solo porque nos parece o más cómodo o más agradable. En el libro Profetas y Reyes, capítulo 22, párrafos 2 y 3, encontramos el siguiente pasaje muy diciente. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como ciudad de sangres, llena de mentira y de rapiña. En lenguaje figurativo, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con un león cruel y devorador, al que preguntó, ¿sobre quién no pasó continuamente tu malicia? A pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. El que vio a todos los hijos de los hombres y cuyos ojos vieron todo lo preciado, percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. De manera que, en su sabiduría, Dios se les reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. Lunes 13 de septiembre. Un descanso de 3 días. Jonás 2, 1 al 4 nos dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás era un profeta muy osado. Mientras huía de Dios,
podía dormir tranquilo, incluso en medio de la tormenta más aterradora. Es casi como decir: estoy en desobediencia, pero Dios me ama, Él cuidará de mí, a pesar de que no lo merezco. Eso es cierto, pero la afirmación sigue estando incompleta, porque Dios amaba a Jonás, no hay duda. Dios cuidaba de Jonás, no hay duda, pero Dios no dejaría que su desobediencia quedara impune. El Señor no anda enviándonos castigos a la primera o segunda o tercera o cuarta equivocación. No es un Dios presto a cobrar venganza. Si así fuera, ninguno de nosotros existiría ya. Sin embargo, no dará por inocente al culpable. Por ese mismo amor que nos tiene, procura mostrarnos de manera clara que no debemos jugar con el pecado, que cada rebelión tiene su consecuencia. El profeta Jonás va a recibir una dosis de su propia medicina. Huyó de Dios, huyó de la misión que le fue encomendada, pues ahora tendrá que reconocer que vive para servir al Creador y testificar a la tripulación del barco en el que huía que su Dios es el verdadero Dios. No quería predicar a los paganos, pero ahora está predicando con poder a los paganos que iban con él en el barco en el que se escondía. Estos reaccionan de manera sincera y positiva ante la predicación de Jonás. Y es así como la huida de Jonás termina resultando o redundando en bendición para estas personas. El profeta acepta que a pesar de su negativa a obedecer a Dios, éste le ha colocado en el ojo de la tempestad para ayudarlo a volverse de su mal camino, de su mal proceder. Entiende que no puede seguir huyendo y que debe bajarse del barco. Su decisión de ir en contra del llamado de Dios lo ha puesto en grave peligro, y no solo a él, sino también a los que lo acompañan. Jonás recibe una impresión y pide que lo lancen al mar. Cree que Dios proveerá, que Dios se encargará de su vida. Acepta que es mejor estar en las manos de Dios, aunque le toque morir, que vivir alejado de su propósito. Así sucede. Es lanzado al fondo del mar. La tempestad se acaba. Los tripulantes ofrecen una ofrenda de paz a Dios, y Jonás queda a merced del eterno y misericordioso Señor del cielo y de la tierra. La Biblia nos dice que Dios ya tenía preparado un gran pez, no para que destruyera a Jonás, sino para que lo protegiera. No hay ninguna situación difícil, por extrema que sea, que le toque enfrentar a un hijo de Dios, para la cual el Señor ya no esté preparado. Él siempre está listo para ayudarnos, listo con abundante solución y provisión. 3 días y 3 noches descansó Jonás en el vientre del gran pez, suficiente tiempo para reconocer sus pecados, rendir sus caprichos y ponerse en acuerdo con el Eterno. El pecado, el amor desmedido por nosotros mismos, el apego a lo que sabemos que está mal, siempre nos va a llenar de inquietud, de trabajo, de estrés, incluso de depresión. Nos va a traer consecuencias tristes y nos va a dejar más vacíos y solos. La senda de la autocomplacencia siempre promete satisfacciones grandes, pero termina llenándonos de decepciones y de traumas. No pasa así con la senda de la justicia. Cuando elegimos caminar de la mano de Dios, Él nos enseña la verdadera alegría, la cual es el fruto de la obediencia, la pureza y la santidad, y éstas, a su vez, son el fruto de nuestra comunión con Dios. Notamos que la desobediencia de Jonás no fue pasada por alto por el Señor, y sin embargo, Dios usó las circunstancias para bendecir a Jonás
para hacerlo reflexionar, pero también para permitirle testificar de una manera portentosa ante estos marineros que necesitaban conocer al verdadero Dios. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 112 y 113, encontramos lo siguiente: haced de la palabra de Cristo vuestra seguridad. ¿No os ha invitado a ir a Él? Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada y desesperada. Si lo hacéis, perderéis mucho, mirando las apariencias y quejándoos cuando vienen las dificultades y premuras. Revelaréis una fe enferma y débil. Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. El Señor es rico en recursos. El mundo le pertenece. Mirad al cielo con fe. Mirad a aquel que posee luz, poder y eficiencia. Fin de la cita. Martes, 14 de septiembre. Misión cumplida. Podemos imaginar la expresión del rostro del profeta Jonás cuando proclamaba su mensaje, que era corto, pero directo y fuerte. Su predicación no era larga, no fue adornada con historias extraordinarias ni sentimentales. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Punto. Estaba tan lleno de la gracia de Dios y del Espíritu de Dios que todos los que iban oyendo quedaban impactados, convencidos de pecado. Además, se encargaban de correr la voz hasta que la noticia llegó a oídos del rey. El rey no hizo como cualquiera de nosotros hubiera esperado. Era un rey pagano, tenía sobrada soberbia en su alma. Sin embargo, no podemos dimensionar la obra del Espíritu de Dios para preparar los corazones con el fin de que estén apercibidos al llamado de Dios. Jonás cumplió su misión con paso firme y con voz potente. Obvio, sospechaba, intuía que Nínive se iba a arrepentir. Sin embargo, no era ese su deseo, y esto es triste. Él mismo había sido objeto de la gran misericordia de Dios. Dios no lo trató como merecían sus pecados. Lo libró de una muerte segura y además que se merecía, pero creyó que de alguna manera tenía más méritos que los ninivitas para que Dios a él le tuviera misericordia, pero a los ninivitas no. Después de todo, él era un profeta y además un descendiente del propio Abraham, y por ello heredero de las promesas hechas a Israel. Dios debía obrar con gracia para con él. Sin embargo, seguro no debería ser así con estos paganos perversos y crueles. Ese es el peligro de sentirnos exclusivos, y es un peligro muy grande. La gracia de Dios no hace acepción de personas. Su misericordia se extiende hasta el último y más indigno rincón de este caído planeta, porque sabe que ninguno de nosotros merece su misericordia, pero todos la necesitamos con urgencia. Jonás capítulo 3, versos 6 al 10. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ezequiel 14:6.
Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. A la vista y bajo el análisis de un especialista en homilética, el sermón de Jonás no pasaría la prueba. Sería un sermón deficiente, demasiado escueto, demasiado directo, con aparentemente cero empatía y aparentemente cero tacto. Pero Dios sabe cómo hace las cosas, cómo las permite, porque sabe cuál es su audiencia. Dios permitió que Jonás predicara con su temperamento, con su mensaje, con su forma de expresarse, porque conocía a Nínive y sabía precisamente cuál era el mensaje que ellos necesitaban para despertar. Jonás cumplió su misión y la ciudad acepta el llamado del Espíritu Santo. La obra de Dios a través de su profeta estaba hecha con respecto a Nínive. Habían sido amonestados, estremecidos y despertados. Veían su pecado y aborrecían su maldad. Buscaron a Dios de manera sincera y éste los recibió con los brazos bien abiertos. Pero la misión de Jonás con respecto a sí mismo aún estaba incompleta. El profeta no quería aceptar que el gozo de Dios no es castigar, destruir o ajusticiar al pecador, sino redimirlo. Esto debe llamar nuestra atención, porque como en el caso de Jonás, y como decía Pablo, podemos tener la desdicha de ser heraldos para la salvación de otros y nosotros mismos ser reprobados o estar perdidos. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, no quiere decir que algo en Dios cambió, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo que quiere decir es que las circunstancias cambiaron, la desobediencia cambió, y si los desobedientes se arrepienten, el amor de Dios los cubre, pero si los desobedientes no se arrepienten, la justicia de Dios los visita. En los dos casos, sea que el pecador permanezca en el pecado, o sea que el pecador se arrepienta, Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Si el pecador se arrepiente, Dios lo trata con amor y le imputa su justicia. Pero si el pecador no se arrepiente y se empecina en su pecado, Dios lo trata con amor, pero aplica su justicia ejecutiva al pecado y al pecador. El libro El Camino a Cristo, página 40, nos dice: una vez que el pecado amortiguó la percepción moral, el que obra mal no discierne los defectos de su carácter ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras, ni provienen del corazón. Cada vez que reconoce su maldad, añade una disculpa de su conducta al declarar que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello que se le reprocha. Fin de la cita. Miércoles 15 de septiembre. Un misionero enojado y sin descanso. Jonás 4, 1-5 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás 4, 9 al 11 también dice: Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Oh, mis hermanos, este capítulo nos revela los motivos de Jonás y sus mayores miedos. Sí, era un profeta y era bueno. Sí, creía en Dios, pero había vanidad en su corazón. No quería ser considerado como un falso profeta. No quería que se dijera de él que había predicho destrucción que no se cumplió. Tenía en mayor estima el buen nombre de su ministerio profético que la salvación de las almas. Sobre este punto quería trabajar Dios en él. El Señor quería salvar a Jonás de su vanidad, de su carácter terco y de sus caprichos carnales, tanto como quería salvar a los ninivitas de su idolatría. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con Dios porque procede contrario a nuestros anhelos? ¿Porque no responde una oración cuando nosotros queremos que lo haga? ¿O, por ejemplo, cuando no cumple los caprichos de nuestros sentimientos? Dios está interesado en salvarnos, en transformarnos mucho más que en complacernos, porque nuestros deseos muchas veces están contaminados por nuestro egoísmo, por nuestra vanidad, por nuestra manera limitada de ver las cosas. Dios no iba a destruir a sus hijos en Nínive tan solo para complacer la vanidad y el gusto de Jonás, pero tampoco iba a dejar a su profeta sin la lección que necesitaba para recibir poder y crecer y ser mejor en Cristo. El libro de Jonás no termina con los argumentos del enojado profeta, lo que quiere decir que Jonás no tiene la última palabra, tampoco la tiene Nínive, sino que la última palabra la tiene Dios. El libro de Jonás termina con la afirmación de misericordia del Padre Celestial cuando dice que Él no destruye a los que no tienen la suficiente luz para tomar decisiones a favor de la verdad. Más bien les da tiempo, les da evidencias, les da su amor y su misericordia para que puedan colocarse en el lugar donde puedan ver la luz en todo su esplendor, o por lo menos en el esplendor que necesitan para poder decidirse por Dios. Podemos estar seguros de que Dios fue paciente con su profeta, que Jonás aprendió la lección que Dios le quería enseñar y que veremos a Jonás en la patria celestial. ¿Y por qué podemos estar seguros de esto? Porque el libro de Jonás es un libro de redención, es un libro de perdón, es un libro de misericordia. Nos muestra la pecaminosidad extrema del ser humano, pero también la misericordia extrema del amor de Dios. No solo Nínive fue perdonado, sino que también Jonás fue perdonado. Y cuando vino el Señor Jesucristo, tomó la historia de Jonás y la mencionó como una señal análoga a su resurrección, mostrándonos con esto que la historia del profeta Jonás no termina con la perdición del profeta, sino con la redención del mismo. Alabado sea Cristo Jesús. Lucas 9, 51 al 56 nos dice: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El libro Profetas y Reyes, página 203 y 204, testifica lo siguiente: confundido, humillado e incapaz de comprender el propósito que tenía Dios al perdonar a Nínive, Jonás había cumplido, sin embargo, la comisión que se le diera de amonestar aquella gran ciudad, y aun cuando no se cumplió el acontecimiento predicho, el mensaje de advertencia no dejaba de haber procedido de Dios. Cumplió el propósito que Dios tenía al mandarlo. La gloria de su gracia se reveló entre los paganos. Los que habían estado en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Salmo 107, 10, 13 y 14. Lección para el día jueves, 16 de septiembre. Una vía de doble mano. Cuando hay una injusticia perpetrada por una persona cruel contra una víctima, hay una reacción en las dos partes implicadas. La persona cruel, cada vez que practica una injusticia, se mancha más en su interior. El pecado crece y se hace más fuerte en el corazón de quien lo practica. Pero en el corazón de la víctima también puede surgir el pecado a manera de resentimiento por causa de la injusticia que recibió. Si la víctima de la injusticia no permite que esto la llene de amargura, lleva su causa a Dios, ora por quien le hizo daño y lo ama en el amor de Cristo, estando dispuesto a servirle y hacerle el bien, la víctima ha vencido y es más que vencedora por la gracia de Dios. Pero si en vez de ello se llena de odio, resentimiento y animosidad contra su agresor, participa del pecado y se pone en un camino peligroso de oscuridad satánica. Por ejemplo, Saulo actuó brutalmente contra cientos de cristianos antes de conocer a Cristo. Luego, al conocer al Señor, se arrepiente sinceramente y Dios lo usa con tanto poder que incluso hoy la obra de Pablo sigue bendiciendo a la iglesia. Pero ¿qué tal si alguno de los descendientes de los cristianos a los que Saulo maltrató dijo así: Saulo, por tu culpa yo perdí a mi padre o a mi madre, tú lo tomaste preso, lo llevaste a las autoridades y nunca más volvió, nunca más lo volví a ver, no te puedo perdonar jamás. La víctima, en este caso, queda presa de su resentimiento y de su odio, que es pecado, mientras que Pablo se arrepintió, fue perdonado y fue usado en una medida extraordinaria por el poder de Dios. Jonás parece haber tenido un resentimiento justificado contra los ninivitas, y digo justificado desde el punto de vista humano. Humanamente uno dice: si alguien me hiere, pues es natural que yo quede resentido contra él. Si alguien me ataca, es natural que yo me defienda. Si el gobierno es injusto, es natural que salgamos a marchar en contra del gobierno. Todo eso, humanamente hablando, es justificable. Pero no debemos mirar la vida ni tomar decisiones en la vida de acuerdo a nuestra manera de ver el mundo, sino de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra. No actuar como la naturaleza humana pide que actuemos, sino como Cristo lo enseñó.
el reino asirio del cual Nínive era la capital, en muchas ocasiones había atacado cruel e injustamente a Israel. No solo Jonás sentía ira contra ellos, sino que seguramente la gran mayoría de los hijos de Israel sentían lo mismo. Con todo, ellos no debían darle rienda suelta a sus sentimientos. Debían volver sus ojos al Rey Eterno y dejar que Él obrara en sus corazones para enseñarles la correcta actitud frente a sus agresores. Jonás fue sincero con Dios cuando le dijo que no quería que Él perdonara a Nínive, pero no es suficiente la sinceridad. Se necesita también la humildad. La sinceridad llevó a Jonás a decirle a Dios: no quiero que los perdones. Pero la humildad lo hubiera llevado a decirle al Señor: ¿quién soy yo para exigirte que los castigues si yo soy el más pecador de esta historia? Hágase tu voluntad, que es perfecta. Y es que cuando en nuestro corazón hay rencor, hay envidia, hay celos, hay resentimiento, tenemos suficiente sinceridad para decirle a Dios: Señor, por favor, castiga a mis agresores, quítales la paz, dales doble de lo que ellos me dieron a mí. Pero cuando es Cristo el que reina en nuestros corazones, aunque nos hayan ofendido, aunque nos hayan hecho un grande mal, que nos haya causado mucho dolor, como Cristo reina, reina su amor, y entonces le pedimos al Señor: perdónalos, oh Padre, sálvalos, dales tu amor, dales paz, redímelos y también perdóname a mí. Porque donde reina Cristo, reina el amor, la humildad, y no hay espacio para el rencor, la vanidad, el orgullo y el resentimiento. Judas, capítulo 1, verso 21 y 23 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas nos invita a esforzarnos por dar a conocer el amor de Dios, por salvar y arrebatar del fuego a las almas que no conocen al Señor, sin dejar de tener en cuenta que debemos guardarnos de los pecados que estas personas practican. Debemos valorar las almas y evitar a toda costa la contaminación del pecado. Amar al pecador, pero odiar el pecado. Hay quienes argumentan que para salvar a un alcohólico primero debemos tomar alcohol con él. Pero la Biblia no autoriza esto. No podemos salvar al que se está ahogando si terminamos ahogándonos con él. Jonás le estaba predicando a los ninivitas, pero lastimosamente estaba participando de su pecado al odiarlos y desearles la destrucción. Dios, en su gran amor, se propuso no solo salvar a Nínive, sino también a su profeta. De la misma manera, mis amados hermanos y amadas hermanas, cuando alguien te ha herido, cuando alguien te ha perseguido, te ha hecho la vida a cuadritos, como solemos decir, Dios no solamente quiere consolarte y sanarte y ayudarte a perdonar, sino que también quiere salvar a tu agresor, porque por él también murió Cristo, porque a él también Cristo lo ama. ¿Y sabes a quién Dios quiere usar para mostrarle su amor? Precisamente a ti, que eres su víctima. El espíritu de profecía dice: la instrucción dada por Judas, desde el versículo 20 hasta el fin del capítulo, tiene el propósito de hacer de nuestra obra una obra completa. Nos enseña cómo dirigir la batalla en el servicio de Cristo. No debe demostrarse ningún derroche desequilibrado. No debe albergarse ninguna indolencia ni negligencia. No debemos ignorar la individualidad de nadie, ni justificar en alguna forma la crítica despiadada o las prácticas egoístas.
Este pasaje destaca el hecho de que hay una obra sumamente importante que se debe hacer y necesitamos intuición divina para que podamos saber cómo trabajar por las almas que están a punto de perecer. Hay almas que deben ser arrebatadas del fuego. Hay almas que deben ser tratadas con la misma tierna compasión. Se necesitan obreros que hayan aprendido en la escuela de Cristo su método de salvar almas. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 964 y 965. Viernes 17 de septiembre, para estudiar y meditar. Los que trabajan en pro de los caídos encontrarán tristes desengaños en muchos que prometían reformarse. Muchos no realizarán más que un cambio superficial en sus hábitos y prácticas. Los mueve el impulso y por algún tiempo parecen haberse reformado, pero su corazón no cambió verdaderamente. Siguen amándose egoístamente a sí mismos, teniendo la misma hambre de vanos placeres y deseando satisfacer sus apetitos. No saben lo que es la edificación del carácter y no puede uno fiarse de ellos como de hombres de principios. Han embotado sus facultades mentales y espirituales cediendo a sus apetitos y pasiones, y esto los ha debilitado. Son volubles e inconstantes. Sus impulsos tienden a la sensualidad. Tales personas son a menudo una fuente de peligro para los demás. Considerados como hombres y mujeres regenerados, se les confían responsabilidades y se los pone en situación de corromper a los inocentes con su influencia. Aún aquellos que con sinceridad procuran reformarse no están exentos del peligro de la recaída. Necesitan que se les trate con gran sabiduría y ternura. La tendencia a adular y a alabar a los que fueron rescatados de los más hondos abismos prepara a veces su ruina. La práctica de invitar a hombres y mujeres a relatar en público lo experimentado en su vida de pecado abunda en peligros, tanto para los que hablan como para los oyentes. El espaciarse en escenas del mal corrompe la mente y el alma. La importancia concedida a los rescatados del vicio les es perjudicial. Algunos llegan a creer que su vida pecaminosa les ha dado cierta distinción. Así se fomenta en ellos la afición a la notoriedad y la confianza en sí mismos, con consecuencias fatales para el alma. Podrán permanecer firmes únicamente si desconfían de sí mismos y dependen de la gracia de Cristo. A todos los que dan pruebas de verdadera conversión, se les debe alentar a que trabajen por otros. Nadie rechace al alma que deja al servicio de Satanás por el servicio de Cristo. Cuando alguien da pruebas de que el Espíritu de Dios lucha con él, alentadle para que entre en el servicio del Señor. Recibid a los unos en piedad, discerniendo. Los que son sabios en la sabiduría que viene de Dios verán almas necesitadas de ayuda, personas que se han arrepentido sinceramente, pero que, si no se les alienta, no se atreverán a asirse de la esperanza. El Señor incitará el corazón de sus siervos a dar la bienvenida a estos temblorosos y arrepentidos y a invitarles a la comunión de su amor. Cualesquiera que hayan sido los pecados que los asediaron antes, por muy bajo que hayan caído, si contritos acuden a Cristo, Él los recibe. Dadles pues algo que hacer por Él. Si desean procurar sacar a otros del abismo de muerte del que fueron rescatados ellos mismos, dadles la oportunidad para ello. Asociadlos con creyentes experimentados para que puedan ganar fuerza espiritual. Llenadles el corazón y las manos de trabajo para el Maestro. El Ministerio de Curación, páginas 132 hasta la 137, bajo el título
desengaños y peligros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que ésta sea escrita en nuestra mente y corazón con letras de fuego. Te pedimos que respondas cada petición de tus hijos e hijas. Tú conoces cuál es esa petición. Por favor, bendice con toda bendición espiritual a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Por favor, ayúdanos a hacer tu voluntad y a conocerte cada vez más para crecer de gloria en gloria a la imagen y semejanza de Cristo. En su nombre santo oramos. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a compartir este video con tus contactos. Te invito a darle me gusta, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a dejarnos tus amables comentarios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.